Reciba un cordial saludo, Máster Fernando Valle, docente de la asignatura de Inteligencia Artificial de la carrera de Tecnologías de la Información, octavo semestre paralelo C3 de la Universidad Estatal de Milagro. Seguidamente se explicará a detalle la parte práctica y teórica del trabajo práctico experimental 1, cuyo tema es búsqueda informada, no informada, algoritmos genéticos, donde cada integrante explicará uno de los algoritmos propuestos. El grupo está integrado por los siguientes estudiantes: Jorge Eduardo Jacome Vidal, Pamela Andreína Estrella Aro, Reinaldo Javier Mendiola Cantos, Eric Javier Quinde Massini, Christian David Muñoz Avilés. A continuación, el desarrollo de la tarea. Estamos explicando el algoritmo de búsqueda en anchura por sus siglas en inglés. Explicaremos su definición, funcionamiento, características y aplicaciones, y también un ejercicio donde se utiliza este algoritmo. Podemos decir que es un algoritmo de recorrido o búsqueda en grafos o árboles. Su objetivo es explorar todos los nodos de un grafo. Ahora bien, ¿qué es un nodo? Para ello nosotros tenemos aquí un gráfico o grafo donde se explica qué son los nodos y qué partes contiene este grafo. Tenemos las vértices, que son nodos o elementos fundamentales de un grafo y representan objetos o entidades. Y casi siempre se los representa con la letra V. Luego tenemos las aristas, que son conexiones entre los nodos de un gráfico, que se lo representa también con la letra E. Como podemos observar, las aristas pues son las letras que están dentro de los círculos y las aristas que son las uniones entre estas letras que están en los círculos. Por ejemplo, una arista AC y CD. Esa unión la consideramos arista. También tenemos el grado de un nodo. El grado de un nodo es el número de aristas que inciden en este nodo, es decir, el número de aristas que está teniendo este nodo, la unión entre BA, AC, CD. Con esto nosotros ya tenemos claro qué es un nodo dentro de un grafo. Ahora su funcionamiento. Su funcionamiento es de la siguiente manera, con la inicialización, donde se comienza con un nodo inicial o el nodo origen, el que se va a agregar a una cola y se marca como visitado. Después de esto tenemos la exploración. Se extrae el nodo de la cola y se exploran todos sus vecinos no visitados. Los vecinos se agregan a la cola y se marcan como visitados. Mientras que la repetición, este proceso continúa hasta que se haya visitado todos los nodos alcanzables o hasta que se cumpla, obviamente, la condición específica. Por ejemplo, encontrar un nodo objeto, es al nodo al que queríamos llegar dentro de este algoritmo. Y la terminación. El algoritmo termina, obviamente, cuando la cola está vacía y cuando ya se ha encontrado el nodo objeto. Luego de esto tenemos las características. Tenemos la estructura de datos utilizada en el algoritmo de búsqueda de anchura, que es la cola. El comportamiento por niveles. El algoritmo de búsqueda de anchura recorre el grafo nivel por nivel. Por ejemplo, tenemos un grafo con 5 o 6 niveles, pues cada grafo va a recorrer nivel por nivel. Búsqueda no ponderada. Es una de las características de este algoritmo, ya que si el grafo no tiene peso en los bordes, el algoritmo garantiza encontrar el camino más corto entre el nodo inicial y cualquier otro nodo. La complejidad temporal es otra característica. Si el número de vértices, como ya mencionamos anteriormente, y el número de aristas, la complejidad temporal va a ser O, entre paréntesis, vértices más aristas. Y por último tenemos la complejidad espacial, que es OB, es decir, la complejidad espacial, paréntesis, vértices, porque necesita almacenar en la cola y en el conjunto de visitados todos los nodos del grafo. Por último tenemos las aplicaciones. Estas aplicaciones de este algoritmo, pues una de ellas es encontrar la ruta más corta en un grafo no ponderado, lo que garantiza que la ruta más corta del grafo no ponderado, sin peso, lo que hace ideal para resolver problemas de caminos más cortos en laberintos o redes, como vamos a ver en un ejemplo a continuación. Comproba la conectividad de grafos. ¿Qué nos permite esta aplicación? Nos permite que pues este algoritmo pueda determinar si los nodos en un grafo están conectados, lo que se utiliza en análisis de redes sociales y redes de computadora, etc. También se utiliza para resolver rompecabezas y juegos. Como por ejemplo el Sudoku o el cubo Rubik, para encontrar soluciones y probar las combinaciones o estados posibles. Por ejemplo, obviamente, el juego conocido como Sudoku y también el cubo Rubik. También tenemos algoritmo de redes de flujo. Esta aplicación se utiliza este algoritmo en Etmoscarp para resolver problemas de flujo máximos en una red. Y por último, tenemos el análisis de páginas web. Se utiliza este grafo para realizar web crawling, explorando páginas web desde un punto inicial para encontrar enlaces y analizar sitios.
Ejemplo, un motor de búsqueda que utiliza este algoritmo para explorar sitios web y construir su índice. Este ejercicio es para encontrar la ruta más corta en un laberinto utilizando el algoritmo ya explicado. En este caso, este ejercicio aplicaremos el algoritmo de búsqueda de anchura para encontrar la ruta más corta en un laberinto bidimensional. El laberinto está representado por una matriz, como podemos observar aquí. Esta matriz donde el 1 representa una pared que no se puede atravesar. El 0 representa un camino donde se puede caminar por él. Y un punto de inicio, por ejemplo, que vamos a tener aquí es 0,0. Y un punto también de destino. El objetivo es encontrar la ruta más corta desde el punto de inicio hasta el punto de destino. Ahora vamos a iniciar con la explicación. Como anteriormente dijimos, pues el funcionamiento empieza con la inicialización. Se utiliza una cola de que, como tenemos aquí. Esta cola en este algoritmo de búsqueda para realizar la búsqueda en anchura también va a almacenar las posiciones exploradas junto a la distancia actual desde el inicio. Usamos un conjunto visitado para no visitar, tenemos aquí el conjunto visitado, para no visitar los mismos nodos varias veces. Luego continuamos con la exploración de datos. Desde cada nodo actual se exploran los posibles movimientos, en este caso, arriba, abajo, izquierda, derecha. Como los podemos ver aquí, los movimientos que se pueden realizar. Si el movimiento es válido, no fuera de los límites, no es una pared y no ha sido visitado. El nuevo nodo se añade a la cola. Tenemos aquí nosotros la condición, donde nos dice pues que si este nodo no ha sido visitado, obviamente se lo puede visitar y no se va a repetir. Luego tenemos lo que es la condición de paro. Aquí nosotros vamos a encontrar la parte de que si el nodo actual es el nodo de destino, se retoma la distancia recorrida. Si la cola se vacía sin encontrar el destino, se retoma. Y nos quedamos con return -1, indicando que no hay un camino disponible. Un camino disponible. Como lo podemos observar aquí. Esa va a ser la condición para retomar y buscar otro camino. Y bien, nosotros al momento de ejecutar este algoritmo, vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Ya, el resultado que nos da es que necesitamos 12 pasos en la distancia más corta para llegar al final del laberinto. Dice la búsqueda de profundidad. Como definición tenemos que la búsqueda de profundidad es un algoritmo no informado que utiliza para recorrer todos los nodos en un gráfico o árbol de manera ordenada, pero no uniforme, que imagina que estás explorando un laberinto de FS que consiste en elegir un camino y seguirlo hasta el final antes de retroceder y explorarlo otro camino. Como característica, tenemos que no garantiza encontrar el camino más corto. También el DFS es útil para encontrar soluciones a problemas que involucran la búsqueda de un estado objetivo. También se dice que puede requerir más memoria el DFS debido a que necesita almacenar el camino actual. También el DFS nos indica que también es útil para encontrar soluciones, problemas que involucran la búsqueda, cómo resolver laberintos o encontrar ciclos en un gráfico. También nos indica que una de las complejidades temporal que en el peor de los casos nos dice que visita todos los nodos, aristas y de un grafo, lo que resulta en una complejidad temporal, donde ves el número de vértices y es el número de aristas. El DFS también nos dice que es una herramienta muy poderosa para explorar estructuras de datos de forma sistemática.
También nos dice que su capacidad para encontrar profundamente en su estructura la hace útil para una amplia variedad de aplicaciones. El comprender sus fortalezas y debilidades luego de elegir el algoritmo de búsqueda más adecuado para sus necesidades particulares. El funcionamiento de este algoritmo es como se selecciona el modo inicial, se explora uno de los nodos adyacentes y no visitados. Y como profundidad se sigue que nos indica que explora en profundidad por el nuevo nodo, eligiendo siempre un nodo adyacente no visitado hasta que no haya más opciones. También nos dice que los nodos adyacentes no visitados se retrocede al nodo anterior y se explora otro camino no explorado. Bueno, por ahora vamos a pasar lo que es la práctica. Yo ya tengo aquí, por tema tiempo, lo que es el algoritmo del DFS para verificar la salida de un laberinto. Como podemos apreciar aquí, tenemos aquí un laberinto, lo que es con una matriz bidimensional, donde en este caso S representa el inicio y E la salida. Y 1 son los caminos válidos por los que se puede pasar, y 0 representa en este caso las paredes, o sea, las posiciones a las que no se puede acceder. En este caso aquí tenemos lo que son las coordenadas de movimiento posibles. Aquí, como podemos apreciar, ya tenemos todo digitado. En este caso se definen los movimientos posibles que el algoritmo puede realizar desde cualquier celda en el laberinto. Un ejemplo, cada tupla representa un desplazamiento, en este caso desde 0 a 1, que sería a la derecha, desde 1 a 0, que sería abajo, desde 0 a menos 1, que sería a la izquierda, y de menos 1 a 0, que sería arriba. Aquí también, como podemos buscar la búsqueda de la posición inicio, encontrar el laberinto. Esta función nos recorre toda la matriz para encontrar las coordenadas donde está la casilla S, en este caso de aquí. Utilizamos dos bucles. En este caso aquí estamos apreciando el for, y que recorre lo que son las filas y las columnas del laberinto. Si se encuentra con la celda S, nos dice que retorna y retorna a las coordenadas IJ. Y si encuentra en el punto de inicio, retorna a null. ¿Cómo podemos resolver la función principal que nos pone en marcha? Bueno, si no se encuentra desde el inicio, un mensaje de error y termina. Luego de esta matriz visitada nos dice que tiene el mismo tamaño que tiene el laberinto, donde todas las posiciones inicialmente como fal, estas nos permiten llevar el control de celda y ya explorada en este caso. Y finalmente llama a la función recursiva DFS desde el punto de inicio, dependiendo del resultado. Y dice, si se encuentra también, un ejemplo, la salida, imprime, se encontró la salida. Y si no se encuentra ningún camino, imprime y no hay salida. En este caso también vamos a ver lo que es, para lo que es recorrer lo que es vamos a correr lo que es el programa. En este caso, bueno, yo ya lo he corrido aquí actualmente, pero vamos a correrlo de nuevo. Y como podemos apreciar, aquí me dice que en el mensaje nos indica que Reinaldo indica que se encontró la salida del laberinto. Y eso es todo lo que puedo explicar en lo que es el ejercicio. Gracias, ingeniero.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Jacome y voy a hablar sobre el algoritmo A estrella. El algoritmo estrella es una técnica de optimización de rutas que combina la búsqueda de caminos y la heurística. Su objetivo es encontrar la ruta más corta entre dos puntos en un gráfico, considerando tanto el costo del camino como la estimación del costo restante. Este método es ampliamente utilizado en inteligencia artificial y juegos de video. Denotamos por A estrella un grafo o una red dirigida, el cual está compuesta por un conjunto no vacío de nodos, y donde X es el conjunto de nodos normales, XS es el nodo inicial o punto de partida del grafo, y XF es el nodo final o meta. Un conjunto de arcos, donde cada arco está definido por un nodo origen, XS, y un nodo destino, XF. Cada arco está asociado a un costo no negativo que pondera el costo de moverse de XS a XF. Heurística. Es una heurística de un problema de optimización computacional. Es una función que definimos, un hot, y que asocia a cada estado del espacio de estados un valor que pretende medir la proximidad de dicho estado al estado objetivo. Es un problema clásico. Este suele ser el estado objetivo cuyo valor es nulo. La heurística es la que separa las estrategias de búsqueda a ciegas o informadas. Tipos de heurística. Tenemos distancia de Manhattan y distancia euclidiana. La distancia de Manhattan siempre es igual o menor que la distancia en línea recta, lo que permite que se calcule más rápidamente. Por otro lado, la distancia euclidiana, aunque más costosa computacionalmente, es más informativa globalmente y permite converger más rápido. Las rutas que se encuentran no garantizan lo mismo en cada paso, pero sí dentro del conjunto de soluciones estudiadas. Funcionamiento del algoritmo A estrella. Este potente algoritmo requiere una estimación de costes desconocidos para tomar decisiones informadas en la búsqueda. Para aplicarlo a un sistema concreto se siguen pasos meticulosos. Primero se selecciona una variable en función de una variable n en función de h que estima el costo restante para llegar al objetivo desde un punto n del grafo. Luego, entre los nodos de la frontera se escoge el que tenga el menor costo acumulado en la función h. Al descubrir un nuevo estado, se calcula la función h en n como la suma del costo de los nodos recorridos desde el nodo raíz, añadiendo a la función hn para mayor claridad. Características y ventajas. Las características clave del algoritmo A estrella incluyen la habilidad de emplear diferentes heurísticas para resolver el problema. El juego dinámico entre el gasto acumulado y el heurístico evita la expansión de aquellas soluciones poco prometedoras. Subestima el costo total de la trayectoria. La complejidad cuantitativa respecto al número de nodos generados depende mucho de la dificultad del problema. No es lo mismo añadirle unos obstáculos a una recta que a un sinnúmero de laberinto. De la cantidad de información que nos aporte nuestra heurística, de la proximidad del nodo destino, es decir, que igual costo la cola de prioridad inclinará la balanza hacia aquellos nodos cuya heurística prediga menor costo en llegar al destino. Además de otros factores como podemos decir que emplear una lista abierta y cerrada o no obstante, la eficiencia del algoritmo estrella se basa en la existencia de una información válida para aproximar al resultado final. Aplicación del algoritmo A estrella en diferentes campos. El algoritmo estrella se utiliza en diversas áreas incluyendo videojuegos, robots autónomos y sistemas de navegación. Su capacidad para encontrar rutas óptimas en entornos complejos lo convierte en una herramienta fundamental en la inteligencia artificial y la optimización de logística. Ahora vamos a la parte práctica. En la parte práctica tenemos aquí un laberinto. Está conformado por este diccionario Maze, espero como esta lista que es Maze, el cual primero importamos la librería Height. Es una librería de Python que permite utilizar colas de prioridad eficientes.
inicializamos diciendo cuál es en las coordenadas del punto de inicio y el punto final, la meta. Nuestro grafo está representado por la lista maze, que cada miembro de la lista es un nodo. Por ejemplo, el S es el punto de inicio, el punto meta es G, los caminos libres son los que tienen puntitos, y los obstáculos o paredes no se pueden atravesar, no hay nodos. Entonces, y las aristas serían los movimientos que se hacen de un nodo al otro. Tenemos entonces un laberinto de 11 por 11 caminos libres y un bloque complejo. Aquí tenemos nuestra función heurística. Se encarga de calcular una estimación de la distancia desde el nodo actual hasta el nodo objetivo B. Luego ya tenemos nuestro algoritmo. Aquí tenemos OpenList, que es una cola de prioridad que guarda los nodos a explorar. Se inicializa con el nodo de inicio, donde su valor prioritario de costo total estimado es 0. El costo estimado de los otros nodos será 1. Aquí inicializamos la lista con hacia el primer nodo, que es Start. Esta variable gcost guarda el costo real desde el nodo de inicio hasta que cada nodo que se visita se iniciará con el nodo de inicio cuyo costo es 0. Came from, este diccionario guarda la información de cuál nodo precede a cada nodo en la ruta óptima. Aquí comenzamos el bucle. Este bucle continuará ejecutando mientras haya nodos por explorar en OpenList. Con esta función extraemos el nodo con el menor valor del costo estimado. Aquí verificaremos en esta parte de la función, este bloque, verificaremos la meta alcanzada. Si el nodo actual es el nodo objetivo, el algoritmo reconstruye el camino desde el objetivo hasta el inicio usando el diccionario Came From. Y retornará. Si no, explora el nodo vecino adyacente al nodo actual, moviendo según las direcciones posibles: arriba, abajo, izquierda o derecha. Aquí verifica si el vecino está dentro de los límites del laberinto, y si no es una pared. Aquí calcula el costo tentativo. En este siguiente bloque, si el vecino aún no ha sido visitado o si se encuentra en una ruta más barata, se actualiza el costo y se agrega el vecino a la cola de prioridad con su nuevo valor de costo total estimado. Si no encuentra una ruta, retorna none. Y aquí ya tenemos el main, donde primero imprimirá el laberinto original, luego ya se llamará a la función de algoritmo, inicializando primero con el laberinto, la variable start, de meta. Aquí ya comenzaremos a visualizar la ruta. ¿Qué nos devuelve? Si nos devuelve un nodo, si es válido el patch, comenzaremos a graficar la ruta. Si no encuentra ruta, imprimiremos un nodo sin encontrar ruta. Vamos a ejecutar. Y como vemos, primero nos imprimió el laberinto. Los puntos son las rutas y los numerales son las paredes. Y con X nos dice qué ruta es la
apropiada para llegar a la meta. Bueno, esta fue la demostración del algoritmo A-estrella. Muchas gracias. El algoritmo de Dijkstra. Sí, el algoritmo de Dijkstra fue desarrollado por el científico neerlandés Anders Dijkstra en el año de 1956. Una de las principales funciones que tiene este algoritmo es la de encontrar el camino más corto entre nodos, entre el nodo de origen con otros nodos, especialmente en los que son los grafos ponderados. En la imagen podemos ver al Dr. Edgar Dijkstra en la Universidad de Zurich en el año de 1994. La composición del algoritmo de Dijkstra. Bueno, este algoritmo está compuesto por los siguientes elementos, lo que son los nodos, las aristas, las tablas de distancia, los conjuntos de nodos visitados y la cola de prioridad. En lo que son los nodos son los puntos de un grafo que representan los lugares o objetos de cualquier cosa que queramos encontrar, conectar con otra cosa, o otro objeto. Tenemos también lo que son las aristas. Las aristas son las líneas que conectan estos nodos. Conectan estos nodos y indicando la relación y el camino que existen entre ellos. Lo que son las tablas de distancias. Bueno, las tablas de distancia, estas tablas guardan, valga la redundancia, la distancia más corta que conectan un nodo con otro. Y además se van actualizando conforme va avanzando lo que es el algoritmo. Tenemos también lo que son los conjuntos de nodos visitados. Estos nodos son los que previamente ya se han visitado y para no volverlos a visitar, lo que hace el algoritmo, este algoritmo es ser tan eficiente. O sea, ya no repite este ciclo, se lo visitó y continúa. En lo que es la cola de prioridad, en la cola de prioridad esto es una lista ordenada de nodos según la prioridad, valga la redundancia. Generalmente en lo que es la menor distancia para poder elegir el siguiente nodo y seguir procesando rápidamente la información. Tenemos el uso del algoritmo de Dijkstra en la actualidad. Bueno, el uso más común que se le da a este, a este algoritmo en la actualidad es en los sistemas de navegación GPS. En este tipo de sistema ayuda a encontrar la ruta más rápida entre los puntos. Como vemos hoy día, se usan aplicativos como Google Maps, Google Earth, Waze, etcétera, el cual podemos ingresar, podemos marcar un punto y nos va a presentar las rutas disponibles y las opciones más cerca para llegar a este punto. En lo que son las redes telefónicas, en las redes telefónicas esto nos permite optimizar recursos para conectar en este caso lo que son las llamadas de una manera eficiente. En la planificación y logística, esto facilita la creación de rutas óptimas para la entrega de transporte. En este caso, como podemos ver aquí en la imagen, aquí podemos ver lo que es la línea férrea del Metro de Madrid, como está conectado. Esto permite realizar este algoritmo. Se realiza la planificación previa por donde van a seguir las rutas y cuáles son las vías que conectan, en este caso con el Metro de Madrid. En lo que son los videojuegos, bueno, esto se usa para calcular lo que son los caminos más cortos entre un personaje y un objeto. Y el análisis de redes sociales, bueno, esto identifica las conexiones más directas entre los usuarios o grupos de usuarios que pueden existir. En limitaciones del código, del algoritmo de Dijkstra, bueno, como todo código tiene sus limitaciones. Bueno, entre las limitaciones que tiene es que no funciona correctamente si el algoritmo contiene aristas con un peso que esté en negativo, lo cual puede llegar también puede llegar a lo que es a un ciclo infinito, si el gráfico contiene este peso o aristas en negativos. Y
y no en todos los casos puede ser un algoritmo que nos ayude a encontrar una ruta más corta. Como vemos, tiene sus limitaciones, como cualquier otro algoritmo. Ejemplo de algoritmo de Dijkstra. En este caso ya tenemos nuestro ejemplo. Vamos a construir un grafo, en este caso desde nuestra matriz de nuestra medida de adyacencia. Para ello vamos a usar Python. Tenemos nuestro código de programación. Listo. Para ello vamos a utilizar cuatro librerías muy importantes que nos van a permitir alistar nuestra matriz, nos va a permitir visualizar la matriz, etc. Tenemos la import shape. Bueno, esta matriz se utiliza para implementar, en este caso, lo que son las colas de prioridades. Y en lo que es el código de Dijkstra es muy importante porque vamos a trabajar con listas y prioridades. Tenemos también lo que es la librería Pandas. Bueno, esto nos permite manejar y mostrar los datos de las tablas, como es la matriz de adyacencia del grafo. Y a su vez también tenemos lo que es la librería Import Networks, la cual es una librería especializada para crear y manipular los grafos. Y por último tenemos lo que es la librería import, que es el comando con que vamos a importar la librería Matplotlib Table. Este nos permite dibujar, visualizar lo que es el grafo. Posterior a esto, se crea lo que es un diccionario. Veamos nuestro diccionario. Podemos hacer en línea continua o a su vez lo podemos crear por bloques o secciones. Tenemos aquí el grafo. Tenemos aquí nuestro diccionario en base a la matriz de adyacencia que habíamos presentado en el ejemplo. Creamos nuestro diccionario. Posterior a esto vamos a crear una función que nos va a permitir imprimir la matriz de adyacencia. Tenemos aquí nuestro bloque. Bueno, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta matriz? Primeramente, vamos a comenzar con una función def. La función def en sí es una palabra clave en lo que es el lenguaje de Python y sirve para agrupar los códigos en bloques, los cuales vamos a utilizar. En este caso, como vemos, tenemos def imprimir, va a imprimir el grafo. Creamos una variable, la variable nodos, la cual la va a listar en el grafo. Tenemos también la matriz y la cual la va a... Y creamos también en tuplas, en forma de tuplas. Como vemos aquí. En esta parte, en este equipo debemos ver lo que es la distancia y el peso que van a tener va a tener nuestro grafo y conjuntamente con lo que es el diagrama. Como vemos aquí, en mi caso, en lo que es ruta, yo le he puesto, perdón, lo que es peso le he puesto como amigo. Podríamos poner también una palabra clave como amigo, ruta, etc. Posterior, vamos a imprimir. Vamos a imprimir lo que es la matriz. Vamos a usar en este caso un data frame. El data frame, bueno, este data frame utiliza lo que es la librería Pandas. Como les decía, el data frame utiliza lo que es la librería Pandas
Esto nos va a permitir mostrar la matriz de adyacencia en un formato tabular, el cual va a contener lo que son las etiquetas, las filas, las columnas correspondientes y sus respectivos nodos, como vemos aquí, sus columnas, etc. Ahora vamos a dibujar nuestro grafo. Nuevamente usamos la función def, usando en este caso la librería network y myplotlib, la cual nos va a permitir dibujar y mostrar nuestro grafo. Como lo vemos aquí, tenemos def, dibujar, ponemos la palabra grafo, lo que vamos a decir que nos dibuje. Ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a crear lo que es el grafo dirigido. El grafo dirigido lo vamos en este caso lo vamos a crear creamos nuestra variable con esta palabra, con esta palabra que es digraph. Digraph, este va a coger lo que a partir de nuestro diccionario, va a obtener lo que son los nodos de origen, los nodos de partida, y con esta palabra, Wayne, esto nos va a permitir obtener lo que son los datos de conexión del grafo, todos los datos adicionales, como vemos aquí, lo que es una ruta, mediante el for, vamos creando, igual creamos nuestro grafo, los ítems, el origen, etc. Y esto también lo realizamos en forma de tuplas. Y luego vamos a etiquetar las aristas con los pesos. Tenemos aquí, vamos a usar Tag Network Ace Levels. Esto nos permite añadir lo que son las etiquetas, las aristas, mostrando el peso de las conexiones. Para eso nos sirve esta línea de código. Posterior, con la función dijastra, vamos a encontrar las distancias más cortas desde un nodo inicial. Vamos a crear primeramente con la función dijastra. Vamos a llamar el grafo al nodo inicial, como lo vemos en pantalla. Como tenemos aquí la inicialización de la distancia con infinitos nodos visitados y la cola de prioridad. Eso es lo que tenemos aquí, las distancias visitadas, las distancias, tenemos los nodos visitados y la cola de prioridad, ¿sí? Y mediante un float vamos a crear, vamos a invocar lo que es la función de dijastra. Posterior vamos a crear un algoritmo genético. ¿Qué es algoritmo genético? Es la optimización de la búsqueda de los principios de la evolución biológica. Se utiliza más que todo encontrar soluciones óptimas para problemas complejos mediante procesos similares. Y lo que es la selección de natural y la mutación y la recomendación genética. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la característica en sí. Tenemos lo que es aleatoriedad. La mutación se trata de la selección de padres que introducen elementos aleatorios y lo que ayuda más que todo es explotar soluciones diversas. Tenemos lo que es globalidad. Busca soluciones óptimas globales, evitando así quedarse atrapadas en soluciones subóptimas locales. Tenemos paralelismos. Puede evitar muchas soluciones a la vez, lo que hace más adecuada para problemas más complejos. Adaptabilidad. Los algoritmos pueden ajustarse básicamente una gran variedad de problemas. Y tenemos flexibilidad.
se puede aplicar problemas de optimización con residencias y con funciones objetivos, que no lineal o discontinuas. ¿Ya? Tenemos los fundamentos de los algoritmos genéticos. Los fundamentos tenemos la población inicial. Se trata de parte de una población de posibles de soluciones, cada representante por un conjunto de genes. ¿Ya? Lo que son la variedad de problemas. Estas soluciones pues estar presentado mediante por cadenas de variadas, binarias de 0 y 1. Aunque también puede utilizarse otro tipo de codificación. Tenemos las funciones. Esto evalúa tan buena en cada solución en relaciones con el problema. Y las soluciones más altas tienen mayor posibilidad de ser seleccionadas para reproducirse. Tenemos la selección. Se elige la mejor solución de la población actual para ser los padres ya de la siguiente generación, y los métodos comunes de la selección, incluyendo los torneos y la ruleta y la selección de por rango. Cruzamiento. El proceso de mediante en los cuales se combinan los genes de dos padres para generar uno o más nuevas soluciones. Existen varias técnicas, cruzamientos por el cruzamiento de un solo punto o el cruzamiento de múltiples puntos. Mutación. Para mantener esta diversa genética en la población, algunos genes de las soluciones pueden modificarse aleatoriamente. Este proceso ayuda a evitar el algoritmo quedan atrapados en óptimos locales, lo que es el reemplazo. El reemplazo, después de generar nuevas poblaciones de soluciones hijos y seleccionen en un conjunto de la población original y las nuevas formas de la siguiente generación. Tenemos lo que es las aplicaciones genéticas. Ya tenemos el primer punto, la más descartada, pues el diseño de redes neuronales. Por ejemplo, para dar recomendaciones de películas, para mejorar recomendaciones de películas de un algoritmo genético, pueden ajustarse los parámetros de una red neuronal, que puede recomendar películas haciendo la sugerencia que sea más precisa según de tu gusto, a la vez que vas manejando el celular o cualquier dispositivo. Tenemos el problema de ruta y planificación. Para planificar ruta de entrega, y las empresas de respaldo pueden usar este tipo de algoritmo genético para encontrar la ruta más corta y rápida y eficiente para entregar el paquete, y ahorrando así el tiempo y el combustible y otra cuestión de otras. Optimización de financiera. ¿Ya? Para esto, inversión es un algoritmo genético, puede ayudar a crear carteras inversiones para que así maximice la ganancia y disminuye también el riesgo, lo que es ajustándose a las condiciones del mercado. Uno de los beneficios del algoritmo genético en la IA es la capacidad para resolver problemas más complejos. Otro punto tenemos es explotar los espacios de búsqueda amplios. Son muy grandes. La conclusión de este tipo de algoritmos genéticos son herramientas para resolver problemas más complejos. Diversas áreas de la optimización de funciones hasta el diseño automático, ¿ya? Aunque tienen mayores desventajas, pero su capacidad para explotar soluciones globales son alcanzables y adaptadas en diferentes problemas, lo que hace más valiosa en el campo de la programación y la inteligencia artificial. Y estos capaces de mejorar el rendimiento del sistema de modelos. Bueno, a continuación vamos a hacer la parte práctica del ejercicio de Python. Vamos a utilizar Visual Studio. Bien. Y bueno, este programa consiste en la cual dar un enfoque claro, inspirando los principios de los cuales es natural que este tipo de algoritmos pertenece en la clase de algoritmo evolutivo. Ya, vamos a dar pasos sobre el algoritmo. Ya, vamos a crear el siguiente código, que ya lo tengo preparado. El siguiente código muestra que la función de fitness evalúa la calidad de cada uno de los individuos. En este caso se evalúa la suma de los elementos binarios, ya que el objetivo es maximizar el número de 1 en cada vector. Ya la selección de individuos para la revolución dependerá del valor de fitness, que es la selección por ruleta. ¿Ya? En este caso, en este método, es seleccionar para el cruce basándonos en el valor de su fitness relativo del total de la población. ¿Ya? Con mayor sea el valor de un individuo, mayor sea la población de que sea seleccionado por la siguiente generación.
¿ya? Que es cruce de los dos padres, ¿ya? En este caso, pues, sería el cruce que lleva a cabo mediante un punto de cruce aleatoria, ¿ya? De dos individuos, así seleccionado padre, intercambiando segmentos para generar así dos nuevos individuos, que es paréntesis hijos, ¿ya? Esto simula la recombinación de genética que reduce la revolución biológica, ¿ya? Y la mutación se trata de que cada individuo en cada VIX tiene una probabilidad de tasa de mutación de que sea alterado, ¿ya? De 0 a 1 y de 1 a 0. ¿Ya? La mutación ayuda a mantener la diversas genética en la población, evitando que el algoritmo esté en ataque o óptimo en locales. ¿Ya? Tenemos lo que es el algoritmo genético. Como podemos ver aquí, inicialmente la población con individuo aleatorio. Tenemos eso, evaluar los fines de cada individuo, crear una nueva población, selección de cruce. Y bien, ahora vamos a ver acá. Como podemos ver aquí, pues la generación del proceso, ¿ya? Es evolutivo, que se repite durante un número determinado de la generación, ¿ya? En cada generación, pues, se crea nueva población mediante la selección de cruce y mutación. Bueno, es que con el tiempo ya las soluciones mejoran las funciones de la maximización de las funciones de fines, ¿ya? Y bueno, tenemos el parámetro de algoritmo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ya? Y quiere decir con esto que el tamaño de individuo, como están viendo ahí, se describe de la siguiente manera. Se define la longitud de arreglos binarios que se presentan de cada individuo o de cada elemento, con el arreglo de un bits a 0 a 1. Esto es lo que forma parte de la solución. En la función de este ejemplo, el más grande significa que el espacio de búsqueda sea más amplio, lo que hace más difícil encontrar una solución óptima, ¿ya? Y el número de la generación, pues estamos viendo aquí, se trata, el parámetro indica cuántas veces el algoritmo se obtiene que evolucionar la población. En cada generación, que implica la creación de una nueva población mediante la selección de cruce y mutación, ¿ya? Y por último tenemos lo que es la tasa de mutación. La tasa de mutación, pues se tiene que elegir una mutación de VIX, cambia de 0 a 1 o viceversa. Pues la población controla parte de la solución y se mantiene en cada generación. En cambio, lo que es el tamaño de individuo, se define el tamaño de la población, es decir, cuántos bits tiene cada individuo, ¿ya? Y la generación se controla cuántas veces se evoluciona la población, ¿ya? Y por último tenemos lo que es la mutación. Se controla la población de cambio aleatorio en los genes de un algoritmo, individuo, ¿ya? Y como resultado, pues tendríamos un algoritmo genético de la mayor solución encontrada después de un número de generaciones. En este caso, pues sería la salida del programa, que será la mejor combinación de un arreglo binario a máxima de la suma de sus elementos, ¿ya? Es decir, es como un arreglo que contenga la mayor cantidad de los 1 posible, ¿ya? Y vamos ya con todo esto a compilar, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dio 110011, es un arreglo donde todos los valores son 1, lo que optimiza la función de fines. Y como verá, pues ya terminamos lo que es la ejecución de la sección práctica. Eso es todo. Muchas gracias.